Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, en adelante dice, te quiero continuar con esta serie de paternidad que Dios nos está hablando mucho. Entonces quiero hablarle por unas semanas de las estaciones de los hijos. Y esto es simultáneo con el proceso de los hijos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las estaciones y los procesos de los hijos. Entonces dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es muy interesante el proceso del apóstol Juan al hablar en estos versículos. Hoy no vamos a mirar, este será nuestro texto solamente de introducción, un texto panorámico, pero el Espíritu Santo está hablando por medio del apóstol Juan, el anciano Juan. Y cuando Juan escribe, es el último apóstol que queda. Y después de un poco tiempo va a ser el último apóstol que quedaba. Ya. Después ya esto escribe Apocalipsis y parte a la presencia del Señor. Entonces él dice, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes padres, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes hijitos, les escribo padres, jóvenes. ¿Por qué? Dice, porque ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, ya conmigo. Pero el que hace la voluntad de Dios, vamos a decir como que eso no pasó, ¿no? Si vamos a leer juntos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Quiero invitar a todas las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Parece que no vinieron, ¿no es cierto? ¿Dónde están las mujeres? Amén. El sábado 4 de la tarde, de 4 a 4 y media el tiempo de registro. Va a tener un tiempo de impartición con la pastora Lourdes. Entonces ya viene como apóstol, profeta y pastora, así que ya saben. Ay, hermanas, vengan, hermanas, va a ser un tiempo de impartición poderoso. Y viene con la asignación que tiene, como apóstol de la casa, como profeta de la casa y como pastora. Así que solo sabemos que va a ser un tiempo extraordinario, nada más. Nada, es todo lo que sabemos, hermano. Así que venga lista. Varones, vamos a quedarnos cuidando a los chicos en la casa. ¿Sí? O de pronto armamos un partido de fútbol, no sé. Váyase a Mateo, quiero hablar de las estaciones de los hijos y la primera que le quiero hablar es la estación de la cuna. Diga, la estación de la cuna. Ahora mire con una cara de malicia ese que está al lado. Dice, ¿a ti te gustaría haberte quedado ahí? Digo. ¿No? Porque cuando somos niños, cuando somos pequeñitos, estamos recién nacidos, todo el mundo nos anda cogiendo, ¿no es cierto? Usted no se ha de acordarse, pero cuando usted la veamos chiquitos, todos nos agarraban. Y ¿sabe qué? La cosa más extraordinaria es que una persona coge un niño y dice, ¡qué bonito! Entonces, con el paso de los años, pues, la realidad vuelve, ¿no? Ya no damos cuenta de la realidad, ¿sí? Mateo capítulo 2, verso 12 en adelante dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga.
porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó la noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Mira, hermano, aquí está Jesús, tenía alrededor de 2 años, ¿no? Cuando se emitió un decreto de muerte en contra de todos los niños menores de 2 años. Entonces, lo que se asume es que tendría entre esa edad, 0 a 2 años. Ahora, ¿por qué? Porque los magos de Oriente vinieron, le dijeron a Herodes: ha nacido el rey, queremos adorarle. Entonces Herodes era, entienda, no pueden haber 2 reyes en una nación. Herodes es el rey y por eso manda a matar a Jesús, porque dice, él no ve a Jesús como un niño indefenso, él lo ve como lo que es, como un rey, y por eso lo quiere matar, por eso lo manda a matar. Pero Dios protege a su hijo. Diga conmigo: Dios protege a sus hijos. Vamos, diga: Dios protege a sus hijos. Toca que estaba bien, Dios te está protegiendo, dile. A veces nosotros tenemos unas reacciones raras, ¿no es cierto? Y creemos que andamos desprotegidos por la vida, hermano. ¿Verdad? Dios protege a sus hijos. Entonces, Dios le da una instrucción a José, padre adoptivo de Jesús, por medio de un sueño. Le habla en sueño, y le dice: vete a Egipto porque van a matar al niño. Entonces, en la estación de la cuna es cuando tú eres bebé espiritual. Cuando tú no, como bebé espiritual, tú necesitas dejarte alimentar y cuidar porque no sabes ni lo que no sabes. ¿Ya? El principio de todo aprendizaje es: yo no sé lo que no sé. ¿Cuántos saben manejar avión aquí? Entonces, respecto a pilotar un avión, nosotros aquí todos no sabemos ni lo que no sabemos. Ese es el primer punto del aprendizaje. Entonces, cuando tú eres un bebé, no sabes ni lo que no sabes. Por eso a los bebés y a los niños de 0 a 3 años los mandamos a la sala cuna. Si usted tiene un bebé aquí de 0 a 3 años, entonces usted mejor vaya a dejarlo a la sala cuna porque usted está en problemas. ¿Sí? Entonces, cuando eres bebé, estás en la estación de que no sabes. Entonces no puedes discernir. Un bebé, usted le da un diamante y le da un granito de arroz cocinado y él ambos se los mete a la boca. Entonces no discierne. Un bebé no puede decidir. Usted no le puede poner una sopa y un poco de leche y le dice: mijito, usted decida cuál quiere comer. No puede decidir. Un bebé no sabe ni siquiera alimentarse. Usted, un bebé, no lo deja en casa y le dice: me voy un ratito a comer, si tienes hambre, ahí está en la refrigeradora, puedes comer lo que tú quieras. No. Un bebé no puede protegerse. No puede protegerse. Esta es una estación de inmadurez, porque está creciendo y dando sus primeros pasos. El problema es que te quedes en esa estación. Entonces algunos dicen, si hiciéramos una entrevista aquí, le preguntaban: ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia viniendo? Dice: 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, algunos hasta más de 20 años. Y usted dígame, ¿es adulto espiritual o no? Yo soy bebé espiritual todavía. Y yo acepto que sea un bebé espiritual el que tiene unos días, unas semanas viniendo aquí. Pero usted no puede considerarse un bebé espiritual teniendo meses aquí. Entonces, la razón por la que usted es un bebé espiritual y no puede discernir, no puede decidir, no puede alimentarse, no puede protegerse, es porque a usted le pasa lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, o discernía como niño, como decía el apóstol Rodolfo. Entonces los niños hablan, piensan y disciernen en ese orden. Entonces, el problema es que usted se quede en la estación infantil. La estación de la cuna es la estación donde Dios nos protege y nos cuida.
Es la estación donde necesitamos ser alimentados. Es cuando usted está haciendo mi conexión con Dios, nací para triunfar, y cuando está haciendo Él, de ahí empieza su crecimiento. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo para hacer los procesos. Ese es el mayor problema suyo. Porque usted no quiere crecer. Los procesos de la casa son para que usted crezca, para que usted se desarrolle en la madurez. Entonces, si usted dice que yo no puedo, y inventa mil cosas, ¿no es cierto? Entonces usted se queda en la estación de niño. Y los niños necesitan leche. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ponme ese pasaje en la pantalla. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué es un niño? Es un inexperto en la palabra de justicia. Es decir, usted no puede juzgar, usted no puede discernir, no puede saber qué realmente está sucediendo en una situación. Y entonces usted se va a mover por el alma, usted se va a mover por la mayoría, usted se va a mover por la opinión de los demás. Usted se va a mover, no, es que lo que pasa es que el pastor dijo. Usted se va a mover por lo que sucede en su entorno, usted no se va a mover por usted mismo. Entonces ahí los bebés que están naciendo, entonces eso tenemos que cuidarlo. Hace unos días nació Ernesto Josué es el nombre que le pusieron. Ya, vamos a decírselo así. El Joshua nació y a su madre le dieron de alta primero que a él. Porque tenía un diagnóstico que después lo terminaron negando. ¿Ya? Y nos obligó a tener una guerra espiritual por ese bebé. Pero ¿cuál es el asunto? Es que su mamá tenía que ir cada 3 horas a alimentarlo. Cada 3 horas tenía que alimentarlo. Entonces yo le decía a Marta y Ernesto, así que se les reveló nací para triunfar. Se les reveló nací para triunfar. Y si no le daba de comer al niño, corría el riesgo de que muriera. Entonces a un niño espiritual hay que cuidarlo de esa manera. Pero hermano, no vamos a tenerlo cuidando a usted toda la vida, pues. O sea, usted no puede pretender vivir como un niño espiritual forever and ever. ¿Ah? No me mire con esa cara, estoy feliz. Entonces el problema de los inexpertos en la palabra de justicia es que son niños y participan de la leche y solo pueden comer leche. Entonces cuando una revelación es soltada, usted se queda así, ¿qué fue que yo? Entonces necesita un niño espiritual salir de la estación de bebé, salir de la estación de niño, ejercitando sus sentidos espirituales y desarrollando su sistema de prevención o de protección. El verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, escuche, la protección, el alimento, la medicina, el cuidado para un niño espiritual es algo que él no lo busca, no lo compra y no lo selecciona. No lo busca, no lo selecciona ni lo compra. Es ayudado y es impartido. Le es impuesto el bienestar y el cuidado. Ya conmigo, a un niño le es impuesto el bienestar y el cuidado. Entonces, por eso es que nosotros le tenemos que decir a usted qué lee, qué no lee, qué ve y qué no ve. El problema es que la instrucción que le damos es espiritual. Y usted viene a este lugar siendo almático, porque le gobernaba su alma. Entonces su alma dice, ¿pero qué se ha creído esta vieja que quiere que yo haga lo que ella dice? Yo sé que ustedes no dicen eso, pero hay hermanos que vienen a otra reunión que sí dicen eso. Entonces,
Lo que pasa es que un niño no puede decidir. Y nuestra tarea es sacarlo de la estación infantil, sacarlo de la estación de la cuna. Nuestros dos hijos, a los 4 meses los sacamos de la habitación. Claro, con el varón, mi esposa casi le da ataque de nervios y llora y todo eso, ¿no? Pero no, 4 meses ya debe salir de la habitación. Se va a pasar toda la vida en la habitación. Pues hay niños grandes, hermanos, que están en la habitación de los padres. No, pastor, lo que pasa es que tiene pesadillas el niño. El que tiene pesadillas eres tú, hermano. Lo que pasa es que el niño tiene un problema. No, el que tiene un problema eres tú, hermano. ¿Ah? Hay niños que están en la habitación de sus padres desde el terremoto. Algunos están diciendo, bueno, a nosotros nos tardó algo así como 3 meses, pero llegó el momento en que dejamos de dormir en la sala, y ahora sí cada uno para su habitación, ¿ya? Cada uno para su habitación. ¿Por qué? Porque no podíamos vivir en nerviosismo toda la vida. Tienes que orar, pedirle administración al Espíritu Santo y cada uno vaya a su habitación. ¿Están acá? La estación de la cuna, diga conmigo, es una estación temporal. Es una estación temporal. Tenemos que salir. ¿Y cómo se sale de la cuna? Con crecimiento y madurez. Diga crecimiento y madurez. Entonces, esa es la primera estación, pero esa estación es una estación temporal, hermano. Una estación temporal. No podemos ser niños espirituales, no podemos ser bebés espirituales siempre. La iglesia ha establecido procesos. Por eso es que, hermano, escúcheme con atención. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted declaró que Jesucristo es su Señor, cuando usted vino al reino de los cielos, usted activó los enemigos en contra suya. O sea, las tinieblas le pusieron un blanco en su frente. No me mire con esa cara, que es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque usted dice en la Escritura que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, usted no puede ser infantil. Usted no puede ser infantil. Usted tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que salir de la estación infantil, de la estación de bebé, de la estación de la cuna. Diga conmigo, la estación de la cuna es una estación temporal y debo salir con crecimiento y madurez. Después de una semana vamos a seguir hablando de esto, con más calma. Quiero hablar de la estación permanente, porque le hablo de la estación de donde debemos salir rápido, ¿sí? La estación de donde debemos salir rápido es la estación de la cuna. Pero hay una estación que se llama la estación permanente. Váyase a Lucas capítulo 2, versos 48 al 52. Lucas 2, 48 al 52. Sígame, dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y les obedecía en todo. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Escúcheme. Jesús se le pierde a José y a María 3 días, dice la Escritura. Ellos fueron al templo a adorar como iban cada año al templo de Jerusalén, desde Nazaret, subían a Jerusalén. Y
A la noche de ese día, la pregunta típica, ¿no?, de los padres primerizos, ¿no? Mija, ¿y el niño? ¿Y no estaba contigo? No, estaba contigo. No, estaba contigo. Entonces, al tercer estaba contigo, ya empiezas a pensar, ¿dónde está el niño? Entonces, dice la Escritura que lo buscaron por 3 días. ¿Usted se imagina 3 días buscando un niño? ¿Usted se imagina el problema en que José creía que estaba? Dios le encargó a su hijo y le perdió el hijo a Dios. Oye, hermano, que se te pierda el teléfono de un amigo, se lo pagas, pero se te pierde el hijo de Dios que te lo encarga a ti, hermano. Usted dice, José tenía arritmia esos 3 días, hermano. José tenía arritmia, hermano. Claro que sí. Usted se ríe, pero José no se estaba riendo, hermano. María estaba estresada, hermano. Entonces, pero lo encuentran en el templo hablando con los maestros de la ley. Y la conversación es un poco inusual. Jesús tiene 12 años. Es un prejuvenil. Y le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y le dice, pero ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que era necesario estar en los negocios de mi padre? Ahora, eso me hace pensar en una escena anterior. Lo primero que Jesús le dice es, no sabían. ¿Acaso no sabían que soy el Hijo de Dios, que tengo una tarea? Eso de allí me hace recordar la primera escena donde ellas se olvidaron algo. Cuando Jesús está por nacer, José y María están en el norte, en Galilea, en Nazaret. Pero la Escritura decía, hacía 500 años que él tenía que nacer en Belén de Judá. Y ellos estaban en el norte y Jesús tenía que nacer en el sur. Dios tiene que hacer, ¿sabe qué tuvo que hacer Dios? Meterle en la cabeza a un gobernante romano que era necesario hacer un censo, pero un censo diferente, donde cada persona vaya a su lugar de nacimiento. Ese censo, que era obligatorio, movió a José y a María de Nazaret a Belén. Y en ese movimiento resulta que todos los de Belén habían ido para allá, y aunque él tenía familia, ¿sabe qué? No encontró un lugar. Y en esos días del censo le tocó parir a la María. ¿Y dónde parió? En un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para hospedarse. Parecía manta en feriado. ¿Ya? Ahora, Jesús no vino a nacer en un pesebre. Jesús tuvo que nacer en un pesebre por el descuido de sus padres. ¿Ya? De sus padres. Sí, claro que sí. Hermano, José era carpintero. ¿Usted cree que no le haya hecho una cuna a Jesús? Claro que sí, le hizo una cuna. Pero esa cuna nunca la pudo usar. Porque se quedó 2 años en Belén y de ahí tuvo que ir a Egipto hasta que muere Herodes. Cuidado, padre, cuidado, porque nosotros tenemos la responsabilidad de oír lo que Dios tiene planeado para nuestros hijos. La agenda de nuestros hijos la tiene el Padre, pero nos la da a nosotros, los padres. Hola, ¿están aquí? Y que si su hija o su hijo entra con esa locura que me caso con esa chica porque me gusta. Es una niña que anda por todos lados menos en Cristo. Entonces usted tiene la autoridad para decirle, no te casas. Entonces acá. Con esa cara y con esa manera que dice amén, no queda otra. ¿Por qué me buscaban? Las 2 preguntas. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían acaso? Dice, en los negocios de mi padre. Diga, en los negocios de mi padre. Diga, la estación permanente de los hijos son los negocios del padre. Diga, la estación permanente de los hijos son los negocios del Padre. En los negocios de mi Padre, Jesús dice, me era necesario estar. Diga conmigo, me era necesario. La palabra griega es dei, que significa necesario como obligatorio, conveniente, preciso. Entonces Jesús está diciendo, me era necesario, me era obligatorio, me era conveniente,
debía estar, era preciso. Entonces, para usted y para mí nos es necesario y obligatorio. Para usted y para mí nos es conveniente. Para usted y para mí nos es un deber, nos es una necesidad y nos es preciso estar en los negocios del Padre. Escúchame, nos es preciso, nos es necesario, nos es obligado estar en los negocios del Padre. Esa es la estación permanente de los hijos. Estar en los negocios del Padre. No es opcional, es necesario como obligatorio. Es conveniente, te conviene estar en los negocios del Padre. Es una necesidad, necesitas estar en los negocios del Padre. Es preciso, es preciso que estés en los negocios del Padre. Jesús dijo 8 veces que era necesario algo respecto a su vida. Se lo digo rápido porque no hay tiempo. Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús está siendo arrestado. Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús dice, guarda tu espada. Es necesario que se haga de esta manera. Es necesario que yo sea tomado de esta manera. Que sea tomado como un ladrón. Es necesario. Guarda tu espada. ¿Acaso no le puedo pedir al Padre que envíe más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Jesús está diciendo, ¿acaso no puedo pedir miles de ángeles para que me defiendan? ¿Acaso? Pero escúchame, es necesario que así suceda. Jesús dice, es necesario que suceda todo lo que sucedió en su arresto y muerte. Segunda vez en Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales, los sacerdotes y los escribas, ser muerto y después resucitar al tercer día. Era necesario, Jesús dice, es necesario que yo padezca, que sea rechazado, que yo muera, pero que es necesario que resucite. Jesús estableció que era necesario morir y resucitar y ser rechazado. La tercera vez que dijo en Lucas 17:25, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este es uno de los niveles de rechazo más tremendo que Jesús sufrió. Jesús fue rechazado por su generación. Uno de estos días, dentro de una de las enseñanzas, le voy a hablar de todos los niveles de rechazo que Jesús sufrió, para que usted entienda que usted está capacitado por el Espíritu Santo para ser libre de todo rechazo. Entonces dice, es necesario que yo padezca y sea rechazado por esta generación. La cuarta vez que Jesús dijo fue en Lucas 4:43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús dijo que era necesario que no solo predique en un lugar, sino en todos los lugares. ¿Por qué? Porque para eso había venido. Es necesario predicar en todo lugar. Es necesario predicar en todo lugar. La quinta vez que Jesús dijo que era necesario es en Lucas 10:41-42. Le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Jesús dijo que había una cosa necesaria. Y escucha, porque de esa cosa necesaria María había escogido la mejor parte. María escogió la mejor parte, que era estar a los pies de Jesús, pero dijo que había una sola cosa necesaria. La sexta vez en Lucas 13, de 32 al 33. Y les dijo, vayan y digan a aquella zorra, refiriéndose a Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino. Diga conmigo, hoy, mañana y pasado siga mi camino. Jesús dice, a ver, dígale lo trató muy mal al rey. Dígale a esa zorra, que dígale de esta manera, yo tengo que hacer la obra y hoy, mañana y pasado tengo que seguir mi camino. ¿Ya? Es necesario que yo haga lo que tenga que hacer. Jesús deja ratificado
allí en Jerusalén, que es necesario que él no se distraiga, así sea que lo mande a llamar el rey. Es necesario que no me distraiga, dice Jesús. La séptima vez que dice es en Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Escúchame, Jesús dice que hoy es necesario que entre en tu casa. Hoy es necesario entrar en tu casa. A Jesús se le hace necesario entrar en tu casa. Hoy es necesario que entre yo a tu casa. La octava vez en Juan 4:3-4. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús se le hizo necesario pasar por Samaria porque tendría un encuentro con la mujer samaritana. Un encuentro de salvación y de redención que transformaría toda una comunidad. Es necesario que pase por Samaria, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el camino que no todos toman. Los judíos se daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús le dijo a los discípulos: es necesario pasar por Samaria. Escúchame, hay gente que da la vuelta. Hay gente que se saca el cuerpo, como decimos. Pero usted y yo debemos ser aquellos que encontramos necesario como Cristo enfrentar aún las crisis. ¿Sabe para qué? Para ganar gente para Él. También tan extraño, ¿no es cierto? Bien raro. Diga: es necesario que no me desenfoque. Diga: es necesario que cumpla sin desenfocarme. Diga: es necesario que vaya a las casas llevando a Cristo. Diga: es necesario que busque a las samaritanas de este tiempo. Diga: es necesario que anuncie el evangelio siempre. Ahora piensen esto: los negocios del reino frente a los negocios del sistema. Según de Timoteo 2, del 2-4, búsquelo. Porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre. No dijo en la tienda de mi Padre. No dijo en el kiosco de mi Padre. Dijo en los negocios de mi Padre. Y la palabra allí es transacción, negociación, que viene de una raíz: ocuparse de uno mismo, en comerciar, en negociar, en obrar, en asunto. Practicar y desempeñar habitualmente, personalmente. Según de Timoteo 2, del 2-4, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Estos son los negocios del reino frente a los negocios del sistema. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 8 personas, rapidito, córranse para acá. Pónganse aquí, rapidito. Vamos rápido, 8. Ya, ponte aquí. 8. Ya. Los otros 5 más allá. No te le pega a tu papá, pégate más allá. Corre para allá, corre para allá. Corre para allá, corre para allá. Ya, voy para allá. Ya, ahí está bien. Quédate 2, ahí. Dice, escúchame, ponte un poco para acá. Ponte para acá. Lo que dice este pasaje es lo siguiente. Lo que oíste de mí, tú lo oíste, enséñalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Lo que tú oíste de mí, enséñalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso es multiplicación. Lo que oíste de mí, este mensaje se lo va a decir a tu familia, para que tu familia se lo enseñe a los amigos y para que los amigos se lo enseñen a la ciudad. Así se alcanza la ciudad. Esos son los negocios del reino. Esos son los negocios del reino. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para hacer eso se sufre, claro que se sufre. La gente te abandona los procesos, te cierran la puerta, etcétera. Pero dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida
Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Escúchame, los negocios de Dios no se mezclan. Dice, ninguno que milita, dice una versión, ninguna que milita, la palabra allí es servir en una campaña militar. Servir en una campaña militar. Los negocios del Padre son la visión de ganar y consolidar. Lo que oíste de mí, eso enseña a los hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Esos son los negocios del Padre. Pero en este tiempo tenemos toda una propuesta de negocios, los negocios de la vida, como dice Mateo 22, 2 en adelante, dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Pero no quisieron venir. Diga, no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, vengan, que ya está preparado mi banquete. He matado a mis novillos y animales cebados y todo está aparejado. Vengan a las bodas. El versículo 5. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Entonces los negocios del reino son así, donde Dios nos propone entrar en su reino, en sus negocios. Pero ¿sabe qué? Siempre tenemos excusas. Tenemos nuestros propios negocios. Tenemos nuestra propia agenda. Dice que uno se fue a su campo. Y la palabra allí es agros. ¿Sí? Aldea, hacienda, heredad, su agenda. Y el otro se fue a sus negocios. Es la palabra émporos, de donde viene emporio, a su propio negocio. Que significa vendedor, comerciante o mayorista. Otro ejemplo es Lucas 14, 16. Dice Jesús que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién compra una hacienda sin verla? Te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. ¿Quién compra carros sin probarlos? ¿Quién compra bueyes sin verlos? Y el tercero dice: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Quién que se acaba de casar está presente en un lugar? No, anda de luna de miel. 3 excusados. 3 que se excusaron. Por eso el Señor dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. La palabra enredarse es involucrarse. Y la palabra vida allí es bios, es decir, vida presente de existencia, modo o medio de vivir o de sustento. Entonces, ese es el asunto. Creemos que nuestros negocios son nuestro sustento. Ese es un error. Ese es un error. Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Porque nuestros negocios, nuestra profesión no es nuestro sustento. No me mire con esa cara, que es verdad. Entonces, ¿qué dice? Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Mira lo que dice Eclesiastés 9:12, perdón. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. O sea, nosotros somos atrapados. Somos atrapados. Es el sistema de espinos que dice Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Esos son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones, los afanes del mundo
el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Los afanes del mundo y las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Es como el afán de este tiempo, ¿no? El afán del tiempo, que es comprarse un televisor grande para ver los partidos del Mundial. Es un afán. Pastor, ¿y qué se ven chéveres los partidos ahí? Claro, hay gente que está arreglando su agenda para verse los partidos de Brasil, o de Argentina, o de Colombia, porque Ecuador no fue. Diga, los afanes. Entonces los afanes te atrapan, te envuelven, te enredan. Entonces, ¿no le ha pasado, hermano, que cuando usted evalúa ciertas áreas de su vida, como sus finanzas, usted dice, estoy enredado, estoy enredado? Hay gente que tiene una asignación de gobierno y está enredado en asociaciones, en todo lugar está enredado. Tienes asignación de gobierno, pero andas enredado. Isaías 32:7 dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. La publicidad, hermano, el 90% es mentira y el otro 10% está en duda, porque hay que leer la letra chiquita. Entonces dice que esas son trama, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. Proverbios 12:13 dice, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado. Y mira cómo lo dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2. Desde el verso 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio o maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Para los que no saben, este profeta iba camino a maldecir al pueblo de Dios y la mula le habló. La mula le habló, porque este era más mula que la mula, ¿no? Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo llamamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oiga, ese pasaje es bien fuerte. ¿Sabe por qué? Porque está llamando la atención
a la iglesia del Señor que se distrae y se enreda con todo tipo de cosas, ¿sí? Y termina el pasaje diciendo, mejor les hubiera sido no conocer que conocer y apartarse. Es muy fuerte este pasaje. Entonces nosotros, si no entendemos como Jesús, que estaba muy claro a los 12 años, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Diga conmigo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces Jesús tenía claro, era necesario ir a predicar a cada lugar, era necesario morir en la cruz, era necesario ser arrestado de esa manera, era necesario que lo abandone, era necesario que lo rechace, era necesario, pero era necesario morir y resucitar. Él tenía claro, porque él estaba ¿en qué? En los negocios del Padre. Entonces, la propuesta en los negocios del mundo, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es posible que usted conozca a alguien que fue un creyente, quizás fue de esta congregación, y usted dice, pastor, el hombre está perdido, esa señora está perdida, ahora está terrible, peor que antes. Eso es lo que pasó. Se enredó en los negocios de la vida diaria, donde solo se busca complacer el alma. O sea, donde se busca solamente la propia complacencia. Porque escúcheme, el ser humano sin Cristo es alma y cuerpo. El alma solo busca placer, complacencia, descanso. Y el cuerpo le responde. El cuerpo responde al alma. Pero cuando vienes a Cristo, tu espíritu es despertado. Y por eso le digo, usted tiene que salir de la estación de la cuna. Porque saliendo de la estación de la cuna, usted puede orar como Jesús en Getsemaní, que va y le dice a los amigos, ayúdenme a orar porque mi alma está triste hasta la muerte. Tengo angustia de muerte. Pero la oración de Jesús era esta: Señor, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús entró a Getsemaní con una petición, pero con un anhelo. La petición era, pasa de mí esta copa. La respuesta a esa oración fue, no es posible. No es posible. Pero él entró con un anhelo. El anhelo era que se haga tu voluntad y no la mía. El sufrimiento fue extremo, sudó sangre, angustia extrema. Pero en el punto cuando él rindió su alma, cuando su alma fue sometida totalmente al Espíritu, entonces él se levanta diciendo, es hora de ir a la cruz. Se haga la voluntad del Padre. Su anhelo se cumple. Se hizo la voluntad del Padre. Pero para eso usted y yo necesitamos madurez. Cuando usted le ofrece castigarle a un niño, yo recuerdo las veces que he castigado a mis hijos. Muchas veces. Dice, vaya a verme el cinturón. Yo le mandaba a ver, vaya a verme el cinturón. No, papi, no me vas a castigar. Sí, vaya, corra. Y no, papi, no. Va ese pantaloncito. ¡No! Y así la disciplina, los niños no quieren una disciplina. Y entonces algunos adultos de los procesos, entonces tu líder de consolidación dice, mira hermano, tú no hiciste bien esto, ¿sabe qué? Vas a repetir el proceso. Y empieza, ¡no! Yo sé que ustedes no hacen eso. Escúchame con atención, Marcos 4:18 dice, estos son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones y los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Lo que pasa es que, ¿cuál es el objetivo? Satanás ya no puede hacer nada, usted es un hijo de Dios. Pero sí quiere distraerlo y eso sí puede hacer y puede enredarlo y lo va a enredar. Lo va a enredar. Y le va a enredar con los afanes. Y los espinos crecen alrededor. Escúchame, hermano, porque los espinos son la maldición de la tierra.
Antes que el hombre pecara, la tierra no daba espinos ni cardos. La maldición de Dios a la tierra, producto del pecado del hombre, fue: ahora la tierra da espinos y cardos. ¿Qué significa eso? Que cuando la palabra es soltada sobre tu vida, también se activan los espinos. Entonces, si tú empiezas a servirle a Dios, pues también empiezan a crecer los espinos. Y si tu sistema de prioridades no está en orden, los espinos llegará un momento que te van a atrapar, a enredar y van a ahogar la palabra. Finalmente, el negocio del Padre, ¿cuál es? Diga conmigo, el negocio del Padre es ganar y consolidar. Juan 8:26, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Hermano, ¿por qué? Porque Jesús le está hablando de negocios. ¿Y de qué negocio? De los negocios del Padre. Y ellos, ¿sabe qué? No entendieron, porque Jesús estaba hablando del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Nuevamente, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Diga conmigo, estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice: y el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Jesús estaba seguro que el Padre estaba con él. ¿Por qué? Porque él siempre hacía lo que a él le agradaba. Porque él no decía nada que no fuera dicho por el Padre. Porque su única agenda eran los negocios del Padre. Su única agenda eran los negocios del Padre. Y el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Verso 30, Juan 8. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Mira, hermano, esa es la diferencia. Usted y yo necesitamos caminar como Jesús en los negocios del Padre siempre. Esa es nuestra estación permanente. Y cuando hagamos eso, muchos van a creer en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí y mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Qué hacemos con ustedes? Ya se me acabó el tiempo. Escúchame. Diga: los negocios del Padre. Diga: los negocios del Padre. Jesús funcionaba en los negocios del Padre y la gente creía en él. Y a los que creían los confrontaba de esta manera: si ustedes oyen y obedecen mis palabras, entonces serán mis discípulos. Escúchame, hermano, escúchame, porque yo te voy a decir, no te va a gustar, y no me importa si no te gusta. Pero si tú no obedeces la palabra del Señor, tú no puedes decir que eres discípulo. Tú puedes decir que eres evangélico, pero no puedes decir que eres discípulo. Entonces nosotros tenemos que salir de esa estación de inmadurez, de esa estación de que mañana será. Es ahora. Se necesita una generación de hijos, discípulos comprometidos para impactar esta ciudad, para ganar a la gente para Cristo. Gente dispuesta a meterse en los negocios del Padre. Pastores, que yo estoy ocupado. ¿Y quién te dijo que Dios llama vagos, hermano? Dios no llama a los vagos, hermano. Cuando el Señor me llamó a mí, yo estaba trabajando en mi carrera como arquitecto. No estaba desocupado. Entonces, si usted dice: pastor, yo no tengo tiempo, todo mi tiempo está ocupado. A usted que lo está llamando el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe el valor del tiempo. Usted sabe el valor del tiempo. O sea, usted lo está llamando el Señor. Dios no llama a gente desocupada, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que Dios recluta vagos? No, hermano. Dios llama soldados. Y la milicia tiene que ver con disciplina. La milicia tiene que ver con disciplina. Usted es un soldado de Jesucristo. Juan 4:7, va a ir terminando. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Mire, a mí me llama mucho la atención este pasaje de Juan 4, porque Jesús le dice a los discípulos: tengo hambre, y los 12 se van a comprar, hermano. Los 12, hermano. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Mandar a Mateo y a Judas a comprar, nada más. Lo dejan solo a Jesús.
Mientras tanto, verso 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque del versículo 9 al versículo 30 Jesús evangeliza a la mujer samaritana y luego sigue hablando e impartiéndole a esta mujer, y en el versículo 31 dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, pero él les dijo, diga conmigo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Diga conmigo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Y escuche, los discípulos se decían, ¿y habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, diga conmigo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Diga, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, un problema grande para nosotros es la comida. Jesús dice, yo tengo una comida que comer. Y es la que ustedes no conocen. Y esa comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hermano, ¿te has preguntado cuántos discípulos el Señor espera que tú hagas? No lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos discípulos el Señor espera que tú hagas? ¿Usted cree que uno? No, hermano, yo no creo que sea uno solo. Entonces, estamos en deuda con Dios y estamos con un saldo en rojo con Él. Porque tenemos que hacer su obra y tenemos que terminarla. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la cosecha? He aquí yo les digo, levanten los ojos y vean los campos que ya están blancos para la cosecha. Diga conmigo, hay que levantar los ojos, porque los campos están blancos para la cosecha. Y ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que cosecha. Diga, el que siembra se alegra, se regocija con el que cosecha, diga. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Esto es unión de temporadas. Diga, unión de temporadas. El que siembra y el que cosecha se juntan y disfrutan juntos. Eso no es posible. Escúchame, hermano, eso no es posible. Eso es lo natural, no es posible. Porque el que siembra necesita el campo limpio. ¿Estamos acá? ¿Cuántos saben de sembrar? Es así. El campo tiene que estar limpio y preparado. No se puede encontrar con el que cosecha, porque el que cosecha necesita el campo lleno y muchas manos. Pero espiritualmente están así que cuando usted va a predicar, otro va a cosechar. Cuando usted va a predicar, otro va a ganarse a alguien para Cristo. Cuando usted predica, otro gana para Cristo. Cuando usted predica, otro gana para Cristo.